la abundancia y la riqueza se podrían considerar como sinónimos, pero yo siento una sensación diferente frente a estas dos palabras. Tengo este nuevo concepto en mi vida de abundancia y es esa capacidad que yo tengo de vivir y sentirme abundante en la vida, aunque mi situación financiera no esté de la forma en la que yo quiero que esté. Siempre quería más, pero que el problema tal vez no era querer más, sino que todo me hacía falta. Pero mi invitación es que mientras tú quieres esas cosas, por favor, que no te haga falta nada. Porque cuando las cosas nos hacen falta es cuando viene el sufrimiento. ¿Qué es entonces lo que te hace abundante? ¿Cuánta plata? ¿Cierto? Yo me preguntaba, ¿con cuánta plata yo me voy a sentir abundante? ¿Cuánto tengo que tener en mi cuenta? ¿Cuánto tengo que tener invertido? ¿Cuántos ahorros tengo que tener? ¿Qué estilo de vida necesito llevar para sentirme abundante? Y la respuesta que me llegó en ese momento y en esa pregunta que yo me hice fue: la abundancia es un estado del ser, no es un estado financiero. Hola, yo soy Tati Uribe, mentora de emprendedores, bioreprogramadora y como siempre te digo, mi rol más importante, soy mamá, soy esposa y quiero contarte que este episodio no lo tenía para nada preparado. Yo siempre planeo mi contenido los lunes y el lunes había planeado un episodio con unas características, unos temas, pero el lunes por la noche yo no podía dormir y hace mucho tiempo no tenía insomnio, pero ese insomnio fue bastante particular porque empezaron a llegar a mí un montón de ideas relacionadas con la abundancia. Yo simplemente me encontraba en mi cama orando, meditando, pensando en lo abundante que me sentía, en lo tranquila que me sentía y en cómo había logrado llegar a ese estado de abundancia, de plenitud y de paz, incluso con un pasado de una ansiedad muy profunda por el dinero. Y empezaron a llegar a mí un montón de pensamientos y dije, esto lo tengo que compartir, esto se tiene que convertir en un episodio de nuestro podcast porque siento que solemos confundir mucho la abundancia y la riqueza. Digamos que por diccionario, la abundancia y la riqueza se podrían considerar como sinónimos, pero yo siento una sensación diferente frente a estas dos palabras y fue todo lo que me empezó a llegar de información esa noche, así que aquí lo apunté muy juiciosa, luego traté de darle un poco más de estructura para explicarte mucho mejor y por eso quise hacerte una invitación en este episodio para que tú creas que también es posible la abundancia para ti. Yo creo que durante todos estos años yo me he dedicado mucho a hablar de cómo construir riqueza y esa riqueza desde ese lado financiero, cómo tú puedes aumentar tus ingresos, cómo puedes elevar tus ventas, cómo puedes construir este side hustle o este trabajo alternativo donde puedas generar más ingresos. Y está muy bien, o sea, a mí me encanta el dinero, pero tengo este nuevo concepto en mi vida de abundancia y es esa capacidad que yo tengo de vivir y sentirme abundante en la vida, aunque mi situación financiera no esté de la forma en la que yo quiero que esté. Así que para mí sí existe una diferencia entre riqueza y abundancia, no porque haya hecho una investigación de la palabra y su connotación y el cambio en las culturas, no para nada, simplemente como una sensación de vida, una sensación donde yo he tenido momentos donde he sentido tal vez situaciones de riqueza, pero siento que la abundancia es un estado un poco más permanente y mucho más alcanzable, independiente de la condición financiera en la que estemos. Y tú sabes que a mí siempre me gusta trabajar estos episodios mucho desde mi historia para que tú entiendas cómo estas reflexiones no nacen simplemente de algo que leí en un libro o de algo que estudié, sino que están muy ligadas a mi introspección, cómo yo he analizado los diferentes momentos de mi vida y cómo he tenido estos baches para poder decir, un momentico, hay que buscar una forma en la que pueda hacerlo distinto. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya lo he contado en diferentes podcasts. Cuando tú naces en una situación económica, tú vas creyendo con los años que eso es lo normal. Y tú dices, bueno, esta es mi situación, esto es lo normal. Digamos que anteriormente, cuando no existían todas estas plataformas sociales,
tú empiezas a tener un termostato financiero o empiezas a tener un techo financiero o te das cuenta que en tu círculo cercano lo máximo a lo que aspira una persona es tanto. Por ejemplo, en mi caso, yo podía ver diferentes miembros de mi familia, la verdad no sentía unos baches muy significativos o digamos que esta persona es el emprendedor supermillonario de mi familia, no. Así que lo que yo veía en mi familia era una clase trabajadora donde se estudia y luego uno consigue un trabajo. Eso era lo que yo veía básicamente, o incluso muchos no podían acceder al estudio, se iban directamente a trabajar y eso era lo que yo sentía que iba a pasar para mí. Y que además con ese trabajo estoy dispuesta a tener un techo en mis ingresos y a no aspirar más de ahí. Con esas aspiraciones yo construía mis mapas de sueños desde que estaba muy chiquita y yo me imaginaba y ponía en mis mapas de sueños, más o menos este era el plan de mi vida. Yo pensaba que me iba a casar a los 28 años, que a los 30 años iba a tener hijos y que además, más o menos entre los 30 y los 35 años, podría comprar un apartamento o tener un carro. Y siempre el carro que yo me imaginaba era un automóvil y luego cuando fui viendo otras cosas, recuerdo, y te lo he contado en otros episodios, que decía yo, bueno, a mi hermana le gusta este carro, pues a mí también me va a gustar el mismo carro, voy a poner en mi mapa de sueños un Audi Q7. Pero hasta ahí llegaba mi capacidad de soñar y de pensar en que las cosas podrían ser diferentes y siempre trataba de tener sueños muy realistas y esa visión realista de mis sueños estaba muy basada en lo que veía en mi círculo cercano. Como que yo decía, listo, tal vez logre un poquito más, pero más o menos esto es lo máximo a lo que puedo llegar porque esto parece lo normal para mí. Cuando yo empiezo a consumir redes sociales, me empiezo a dar cuenta que, wow, el mundo no era simplemente los estándares financieros de mi familia, sino que había mucho más. Y yo decía, ¿cómo es que estas personas pueden estar generando dinero mientras están en un resort en Punta Cana? ¿Cómo es que tienen 28 años? Yo en ese momento tenía unos 19, 20 años. ¿Cómo es que tienen 28 años y creando contenido pueden generar tanto dinero? ¿Cómo es que teniendo 25 años ya tienen su propio apartamento? ¿Cómo es eso posible? ¿Será que es algo que yo también pueda lograr? Y me empecé, digamos que a obsesionar con la idea de que yo no tenía que estar dentro de la misma línea de lo que veía en mi familia, sino que yo podía aspirar a un poquito más. Y que se hizo difícil en cierta parte porque yo decía, bueno, si yo quiero lograr lo que estas personas lograron, seguramente ellas lo lograron porque vienen de unas familias muy pudientes y ahí es donde empieza todo este diálogo interno de yo quiero lograr todo eso, pero todo es demasiado difícil para mí. Yo lo tengo que hacer con las uñas, se hace complicado, se hace difícil, pero lo voy a lograr. No sé cómo, pero lo voy a lograr. Y si las personas dicen que hay que trabajar duro para lograr todo esto, yo voy a trabajar muy duro. Y si las personas están diciendo que estas son las habilidades que hay que aprender, yo las voy a aprender. Y si a mí me dicen que tengo que tener un sitio web para promocionar mis servicios y mis papás no me pueden pagar la hechura de un sitio web, yo voy a aprender a hacer mi sitio web. Y así empecé ese camino donde a través de las redes sociales pude elevar mis estándares, expandir mi mentalidad, darme cuenta que tal vez estaba soñando muy poquito y que yo podía aspirar y soñar con cosas mucho más grandes. Pero esos sueños estaban muy enfocados en la parte económica, todo lo que yo pudiera tener, o en el reconocimiento, o en los hitos que yo pudiera lograr a nivel profesional. Y me empecé a dar cuenta que había un mundo maravilloso para mí, que incluso con esta idea previa que yo tenía de estudiar comunicación, eso es una carrera que no da plata, que incluso dentro de esta carrera, aprovechando y apalancándome de los medios digitales, yo podía lograr algo muy, muy especial. Empiezo a trabajar y empiezo a trabajar con todas estas ideas en la mente, con sueños mucho más expandidos. Y cada vez, cada año, cada mes, era mejor para mí en términos económicos. Y cuando yo empiezo a sentir que existen esas, digamos que recompensas de lo que genera el dinero, pues cada vez quieres más.
y sobre todo si no estás disociado del ego, pues tú te das cuenta que tu familia tuvo desde que naciste hasta tus 23 años el mismo carro, que básicamente el carro se varaba cada 8 días y que entonces todos teníamos que empujar el carro y que ahora ya no, que ahora por ese trabajo tú te pudiste conseguir un carro último modelo que huele a nuevo, que no se está varando cada 8 días. Luego tú te das cuenta que ya ir a un restaurante no es un lujo, sino que es tu cotidianidad. Y eso empieza a generar una sensación de quiero más de esto, quiero más de esto y quiero más de esto. Pero digamos que para mí, en cierto punto, claro, fue muy positivo porque todo esto me permitió elevar mis estándares, elevar mi mentalidad, entender cuáles eran mis patrones financieros, hacerlos consciente. Pero acompañado de esto, empecé a sentir un montón de miedos que no sentía antes o que nunca imaginé sentir. El miedo a perder todo eso, ¿cierto? El miedo a que toda esa riqueza en términos materiales se perdiera. Y aunque no es la riqueza de tu vida, o sea, no soy Elon Musk, obviamente, pero sí era mucho más de lo que yo había estado acostumbrada toda mi vida. Y por supuesto vamos a encontrar personas que son hiper mega ricas, multimillonarias, no es mi caso, pero por lo menos sí comparado con toda la historia de mi vida regular, era mucho más, era como un salto cuántico. Y resulta que yo empiezo a entender muchas cosas. Empiezo a entender por qué tengo tanto miedo de perder el dinero, por qué necesito tanto esta seguridad económica en mi vida. Me empiezo a dar cuenta también de que quiero muchas cosas que incluso antes ni siquiera pensaba en que fueran una posibilidad para mí. Y con cada logro yo sentía más miedo. Y con cada logro era muy extraño porque sentía más la carencia. Así que yo recuerdo que cuando me caso con Chris y nos fuimos a vivir juntos después de nuestro matrimonio, vivíamos en un apartamento muy pequeñito, teníamos un automóvil, si estamos hablando netamente de cosas materiales. Luego tuvimos un momento muy difícil a nivel financiero, que es cuando Chris renuncia a su trabajo, pero yo me sentía muy tranquila en términos de dinero. O sea, no era una preocupación constante para mí, vivíamos con cierta suma de dinero y conforme íbamos avanzando, donde ya vivíamos en un apartamento propio o teníamos cierto carro mucho más lujoso, como que cada vez ese miedo era más profundo. Ahora mirando en retrospectiva, claro, el miedo cada vez se iba haciendo más profundo porque yo antes no sabía las comodidades, los lujos o los privilegios que podía perder. Digamos que ahora, cuando tú tienes la posibilidad de acceder a ello, sí empiezas a pensar sobre ello. Así que con esa idea de quiero seguir siendo una persona con admiración por las cosas materiales, a mí me gustan los carros bonitos, me gustan los apartamentos bonitos, me gusta poder hacer inversiones, me gusta poder ahorrar, pero ¿cómo hago para que todo esto no se convierta en fuente de sufrimiento? Y empiezo a hacer mucho trabajo interno. He hecho muchas cosas que ya se los he contado un montón cuando hemos hablado de relación con el dinero, y casi siempre cuando yo me meto en esta parte espiritual del dinero, la recomendación es, tú puedes vivir con cierta cantidad de dinero, está perfecto, puedes querer más, pero vive en desapego. Y eso para mí era como puñalada en el corazón. ¿Cómo es que voy a vivir en desapego si yo lo que quiero es tener dinero? O sea, ¿cómo voy a vivir pensando en que voy a soltar un resultado si yo lo que quiero es tener ese resultado en mi vida? Ese fue el punto que más me costó, que más dificultad me generó. Como les digo, he hecho de todo: terapia en psicología, terapia en bioreprogramación, constelaciones familiares, cursos de mentalidad, cursos de relación con el dinero, y siempre era la misma recomendación. Ahora, yo siempre sentí que cada avance que yo iba logrando en esos términos financieros era producto del sufrimiento previo, ¿sí? O sea, ¿cómo yo puedo lograr un resultado viviendo tranquila y en desapego si todos estos escalones que yo he caminado durante mi vida
han sido desde el profundo esfuerzo, angustia, meterle mente a esto, no poder dormir pensando cómo voy a construir un embudo de ventas que sí pueda vender. ¿Cómo me van a decir a mí que viva en desapego y que me desapegue del resultado? Eso en mi mente sonaba demasiado hippie. O sea, yo no quiero eso. Seguramente lo que yo voy a estar atrayendo es escasez de forma completa a mi vida y no es algo que yo quiera para mí. Yo no quiero vivir en escasez, yo quiero vivir en abundancia. Y resulta que yo empiezo a identificar, y esto, ojo, es muy reciente, o sea, yo te puedo decir que fue hace unos 3 meses que empecé a tener esta serie de pensamientos. Yo empiezo a identificar que yo quiero cosas, pero además esas cosas me hacen falta. Te voy a poner un ejemplo. Si yo tenía un carro BMW nuevo, en vez de estar pensando, wow, lo máximo, tengo este carro, es hermoso, me encanta, yo estaba pensando, ¿y qué tal si nunca logro tener un Lamborghini? O si estoy haciendo un viaje maravilloso, digamos, no sé, a Europa, yo estaba pensando, qué rico este viaje, me parece lo máximo, lo disfruto, me encanta, pero al mismo tiempo pensaba, ¿y qué tal si nunca puedo viajar en primera clase? Ese miedo permanente a perderme cosas que mi yo de hace 12 años ni siquiera soñaba y ni siquiera se imaginaba. O si yo tengo un apartamento digamos, antes vivía en un apartamento de 80 metros cuadrados, ahora vivo en un apartamento de 128 metros cuadrados y yo pensaba, ¿y qué tal si nunca logro la casa de 500 metros cuadrados? Así que empecé a identificar que siempre quería más, pero que el problema tal vez no era querer más, sino que todo me hacía falta. Hoy estoy en un momento de mi vida en el que yo quiero más, pero no me hace falta nada. Yo quiero tener un apartamento más lindo, pero no me hace falta tenerlo. Yo quiero eventualmente viajar en primera clase o tener un avión privado, pero no me hace falta cuando viajo en turista. Yo quiero tener experiencias en hoteles 5 estrellas, pero no me hace falta cuando voy a un hotel de paso. Yo quiero tener mi Range Rover, que te he dicho que es un carro que adoro, pero no me hace falta cuando me monto en el que tengo ahora. Yo quiero, no sé, tener unos desayunos que se vean súper estéticos todos los días, pero no me hace falta cuando me como mi huevo con arepa por la mañana. Y cuando empecé a identificar ese cambio y esa transformación, yo empecé a sentir mucho bienestar en mi vida, porque sí hay un deseo, sí quiero algo, y eso que quiero me motiva a hacer las cosas, pero ya no lo estoy haciendo desde el sufrimiento, ya no lo estoy haciendo desde el miedo, ya no lo estoy haciendo desde esa sensación de me voy a perder las cosas, voy a estar muy vieja para disfrutar de las riquezas que algún día quiero tener. Y ahí el mensaje que me llegó y que quiero compartir contigo es muy importante querer cosas, porque cuando tú quieres cosas, tu mente va encontrando la forma de tener esas cosas en tu vida. Cuando tú quieres tener tu casa propia, cuando tú quieres mejorar tu carro, cuando tú quieres alimentarte mejor y comprar mejores ingredientes en tu mercado, cuando tú quieres que tus hijos crezcan en un barrio mejor, todo eso viene desde el deseo y te motiva a hacer cosas nuevas a nivel terrenal para lograr esas cosas. Pero mi invitación es que mientras tú quieres esas cosas, por favor, que no te haga falta nada, porque cuando las cosas nos hacen falta es cuando viene el sufrimiento. Y es lo que yo viví mucho tiempo. Sí, hay un BMW, qué cool, o sea, mi niña de 17 años jamás se hubiera imaginado que yo alguna vez iba a manejar un BMW, jamás. O sea, yo a fuerzas de lidias pensaba que a los 35 años iba a tener un automóvil. Y cuando lo tuve, yo solo pensaba si se iba a poder tener el Lamborghini. ¿No les parece eso muy triste? Que ni siquiera cuando estás obteniendo cosas que se sienten como riqueza, ni siquiera ahí te sientes abundante. Eso es absolutamente difícil. Y aquí quiero que hagamos una diferenciación importante. Una cosa es sentirte en gratitud y otra cosa es sentirte en abundancia. Yo siempre me he sentido en gratitud. Por supuesto, cada vez que yo me montaba mi carro, ahora ya no lo tengo porque quería un carro más grande, pero yo cada vez que me monto en mi carro, yo
digo, wow, gracias, tengo este carro. Eso es vivir en gratitud y creo que es algo que me ha acompañado toda mi vida y que me ha permitido disfrutar mucho todo lo que voy consiguiendo, pero no me sentía abundante. O sea, siempre agradecida, pero nunca abundante. Y cuando tú no te sientes abundante, vibras desde el miedo, porque tú sientes que o que todo lo que estás teniendo, y lo que estás recibiendo se va a acabar, se va a agotar, o lo vas a perder, o sientes que te faltan un montón de cosas que todavía no logras conseguir. Con este cambio en el modelo de pensamiento, siempre me he preguntado, ¿qué es entonces lo que te hace abundante? ¿Cuánta plata? ¿Cierto? Yo me preguntaba, ¿con cuánta plata yo me voy a sentir abundante? ¿Cuánto tengo que tener en mi cuenta? ¿Cuánto tengo que tener invertido? ¿Cuántos ahorros tengo que tener? ¿Qué estilo de vida necesito llevar para sentirme abundante? Y la respuesta que me llegó en ese momento y en esa pregunta que yo me hice fue, la abundancia es un estado del ser, no es un estado financiero. Y yo voy a poder tener muchos momentos de riqueza. E incluso en esos momentos no me voy a estar sintiendo abundante. Te voy a poner un ejemplo. Yo el año pasado fui a Europa y no viajé como viaja una persona millonaria que se va en su avión privado con 80 maletas. No viajé así, viajé normal como una persona viaja a Europa de forma cómoda, más no lujosa, es a lo que me refiero. Ahorré para comprarme un bolso que quería y estaba yo ahí en Milán, en un lugar donde todo el mundo parece millonario, entrando a la tienda para comprar ese bolso que yo quería. Y yo en ese momento sentí una sensación de riqueza. Estoy en Europa, en Milán, que es la capital de la moda. Me voy a comprar un bolso de alta costura y lo voy a pagar. Y no me voy a endeudar por el bolso, lo voy a pagar de contado. Eso se sintió hermoso en términos de riqueza. Ahora, no es una situación que yo pueda estar replicando cada 8 días, porque es algo que en este momento mi capacidad financiera no me lo permite. Yo tengo que ser muy consciente de esos gastos y de cuidar cuándo los hago, en qué momento los hago, porque de eso se trata la inteligencia financiera. Y lo que yo estaba sintiendo en ese momento era este éxtasis del momento de me siento como millonaria comprándome mi bolsito en Milán, pero eso se va a pasar en un momentico. En 10 días yo me voy a devolver a mi país a usar mi bolso, que a nadie le importa qué bolso estoy usando, y ya está, eso pasa y es muy rápido y es muy efímero. Así que lo que sucede es que cuando tú tienes esos momentos de riqueza, y tú lo puedes definir como quieras, yo te estoy hablando de un viaje y un bolso, pero tú puedes decir mi momento de riqueza fue cuando me entregaron mi carro, mi momento de riqueza fue cuando me entregaron mi casa, mi momento de riqueza es cuando puedo ir a un restaurante lujoso con estrellas Michelin, no sé qué. Todos vamos teniendo momentos de riqueza conforme vamos avanzando y elevando nuestros ingresos a nivel profesional. Sin embargo, son efímeros, a no ser de que seamos millonarios ricos y extravagantes que ya tenemos toda la vida resuelta, son momentos. Y como son momentos tan cortos, tan efímeros y tan repentinos, ¿qué va a pasar con los otros días del año? ¿Cómo vamos a hacer para conservar esa abundancia aún cuando no estamos teniendo momentos de riqueza? Y es ahí donde siempre me recuerdo, quiero muchas cosas, pero no me hace falta nada. Quiero muchas cosas, pero no me hace falta nada. Y un ejercicio que para mí ha funcionado muy bien es conectar con la naturaleza. La naturaleza es abundante. Y para mí poder contemplar lo que hay en la naturaleza es hermoso. Y esto es algo que si yo te lo hubiera dicho hace 2 años o lo hubiera escuchado hace 2 años, yo diría como, no, ya, hippie, loca, ambientalista. No, lo que sucede es que tú te das cuenta que hay tanto que tú dices, puedo disfrutar de todo esto. Y todos los días puedo disfrutar de esto. Y puedo disfrutar del azul del cielo, o puedo disfrutar de la sensación del viento sobre mi cara, o puedo disfrutar de visualizar los árboles, de sentir el olor de la tierra mojada. Y esto es algo que puedo hacer todos los días de mi vida. Y no está para nada conectado con el dinero. Otro ejercicio es la meditación. Cuando tú meditas,
tú te das cuenta que aunque todo te faltara, dentro de ti está tu propio lugar seguro. Ese espacio donde tú puedes encontrar certeza, plenitud, seguridad, y te vas dando cuenta que nada es tan importante como realmente tú estabas pensando, como por ejemplo en mi caso, y te vas disociando más del ego, que fue lo que hablamos en el episodio pasado. Cómo yo logro entender que todos esos momentos de riqueza son del ego, pero cómo logro darme cuenta que la abundancia viene desde la esencia. Yo creo que muchas veces nos estamos preguntando, o tal vez no preguntándonos, pero sí admirando demasiado a personas que teniendo un montón de dificultades económicas viven en tanta plenitud. Y creo que hay un error en nuestra sociedad actual, y es que tachamos de mente pobre a los que viven una situación económica difícil. Y siempre decimos, no, vive en la escasez, no sé qué, tiene que trabajar sus creencias, bla, 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 para lograr ser rico, no sé qué. Pero muchas veces esas personas que están en un montón de dificultades financieras se sienten absolutamente abundantes. Y siempre hay júbilo, y siempre hay gozo, y viven la vida con gracia. Y tú las visitas y te van a servir el platado de comida más grande, porque hay tanta abundancia en su corazón que siempre quieren dar. Porque no viven la vida pensando todo esto se me va a acabar y lo tengo que conservar porque la vida es escasa. No, viven en abundancia. Por eso, la riqueza es un estado financiero para mí, pero la abundancia es un estado del ser. Y es un estado del ser que todos podemos vivir sin importar cuál sea la condición de nuestra cuenta de banco o el efectivo que tenemos debajo del colchón. Ahora, obviamente, tú me vas a decir, claro, lo que pasa es que cuando tú tienes las necesidades cubiertas, es fácil sentirte abundante. Pero desde mi experiencia, sentirse abundante no simplemente se trata sí, claro, tener las necesidades cubiertas, por supuesto, pero además es algo que no logras solo porque tienes más dinero. Porque yo he tenido momentos, como te digo, de riqueza, donde yo digo, nunca pensé que iba a poder tener esto en mi vida y no me he sentido abundante. Y no he sentido esta plenitud y esta tranquilidad de todo lo que necesito me llega en el momento en el que lo necesito. ¿Esto por qué te lo digo? Porque yo me ponía a pensar mucho en esos momentos de miedo profundo. Listo, ¿y si pierdo todo? O sea, si tengo que perder mi carro, si tengo que perder mi apartamento, o sea, si tuviera que volver a empezar desde cero, ¿qué sería lo peor que puede pasar? Y yo me imaginaba todo lo peor que podría pasar. Y siempre llegaba a la conclusión de que todo lo peor que podía pasar era del ego, porque mis necesidades básicas iban a estar cubiertas. Es decir, yo siempre iba a encontrar la forma de poder comer. Así que aquí yo sé que me vas a decir, claro, eso está hermoso, pero mucha gente no puede encontrar esa posibilidad. Estoy de acuerdo. Y tener la certeza de que aunque yo tenga que perder mi apartamento, mi carro, mi ropa, no pueda viajar más, no, lo que sea, no tener las comodidades que tengo, no tener un equipo de trabajo que me colabore, aunque lo perdiera absolutamente todo, yo sé que por lo menos tengo la capacidad de conseguir la comida para mí, para mi esposo y para mis hijos. Y ya, y necesito comer, y eso es lo que va a pasar. Vivo en un país donde hay un sistema de salud. Obviamente, ahorita vivo en el privilegio de tener un sistema de salud mejor, pero mis necesidades más básicas estarían cubiertas. Y cuando yo me puse a pensar eso, dije, sufro demasiado por perder el dinero, cuando realmente lo único que perdería sería la aprobación de toda la gente que me ha aplaudido todos estos años porque logré tener más privilegios económicos que otras personas. Eso es lo único que perdería. Movilidad tendría, porque vivo en una ciudad con un sistema de transporte maravilloso. Si tengo que ir a pagar un arriendo, como mínimo podría pagar mi arriendo y mi comida.
Tal vez no viva en el barrio que vivo ahora, tendría que vivir en otro barrio, pero todo lo que perdería son cuestionamientos y miedos del ego, no realmente una situación de vida o muerte. Afortunadamente, en mi caso y por el privilegio que tengo. Porque tú me puedes decir, Tati, claro, porque tus hijos en este momento tienen salud, pero si yo estoy en una situación muy difícil y tengo un hijo que tiene que recibir un tratamiento que no lo cura el gobierno, claro, ahí reconozco el privilegio, ¿cierto? Pero yo siempre me preguntaba eso y la respuesta siempre era la misma. Todo lo que voy a perder son cosas que no me van a dejar en una situación donde no puedo vivir. Puedo vivir. Simplemente va a ser como, ay, pobrecita, lo perdió todo. Ay, ve, no era tan buena en los negocios porque perdió todo. Era el ego siempre ahí hablando fuerte, generándote tanto miedo de perder las cosas. Y después de eso, de tener todos estos pensamientos y demás, el domingo pasado, sí creo que fue el domingo, yo me levanté temprano, hice todas mis rutinas, que es escribir en mi journal, meditar, hacer algo de yoga, bueno, toda mi rutina de la mañana. Y luego salí con mi familia. Y salí a una parte, digamos que es, si ustedes son de acá del oriente antioqueño, donde hay diferentes lugares donde puedes comer, puedes hacer mil cosas y hay zonas muy lindas y muy lujosas. Pero el plan que nosotros hicimos fue buscar una vereda donde pudiéramos caminar por la naturaleza. O sea que fue un plan súper económico. Y súper económico porque pues literalmente lo que compramos fueron 2 botellas de agua y ya está. Y yo me sentía tan abundante de estar ahí, tan abundante de ver el cielo, tan abundante de escuchar la sonrisa de mis hijos, tan abundante de sentir el viento, tan abundante de sentir el latido de mi corazón. Todo era abundancia en ese momento. Respirar el aire puro, todo era abundancia. Y no estaba viviendo un momento de riqueza, estaba viviendo un momento de abundancia. Y fue este aha moment de, esto es lo que yo necesito. O sea, incluso siendo millonaria, incluso si en algún momento lograra ser millonaria, yo un domingo por la mañana quisiera estar haciendo exactamente lo mismo que estoy haciendo en este momento. No quisiera hacer otra cosa distinta. Si yo fuera millonaria, pudiera elegir. Bueno, hoy voy a caminar por la costa amalfitana y luego digo, mañana quiero ir a un parque nacional por Utah a caminar. Listo, sí, pero finalmente es caminar en la naturaleza. Y si fuera multimillonaria, quisiera estar haciendo lo mismo, al lado de mi familia, tranquila, disfrutando y teniendo la capacidad de disfrutar el sol, las nubes, el aire, el cielo, los árboles. Y eso es abundancia. Y quiero algún día tener esta posibilidad económica de elegir dónde hago mi caminata de la mañana. Eso yo lo quiero hacer. Que si mañana la hago en Italia, luego otro día la hago en Francia, luego otro día la hago en Estados Unidos o lo hago en Colombia, qué rico, o sea, cierto, es algo muy soñado, pero no me hace falta. Y ese es el gran mensaje, no me hace falta, lo quiero, está en mi mapa de sueños una cifra a la que quiero llegar, está en mi plan de negocios una cifra a la que quiero llegar, pero no me hace falta. Y todo lo que tengo ahora, que siento que es mucho comparado con lo que esa niña de hace 15 años hubiera podido imaginar, todo lo que hay a mi alrededor, antes me daba mucho miedo perderlo, porque sabía que perderlo iba a implicar que me hiciera mucha falta y que iba a sufrir demasiado por perderlo. Pero ya he tenido la oportunidad de perder muchas cosas en términos de plata, de rentabilidades, de cosas materiales, y nada pasó. Nada pasó, es plata, se vuelve a conseguir. Lo que sí me ha dolido perder ha sido tiempo, ¿cierto? Y trato de resignificarlo entendiendo que finalmente cuando has perdido tiempo has ganado experiencia y así como que no se vuelve tan dolorosa la cosa, pero la plata siempre llega.
Y esa cosa que perdiste, yo les contaba en un TikTok que hace poquito vendimos una propiedad para poder pagar una deuda. Y no es una decisión financieramente inteligente, y fue el apartamento donde llegó Luca por primera vez, donde pasamos pandemia, donde Valentino aprendió a caminar, y duele salir de una propiedad para pagar una deuda que fue producto de un error que cometiste, eso duele. Pero mágicamente, cuando firmamos las escrituras, yo estaba súper feliz y súper agradecida de vender esa propiedad y de estar tranquila. Y yo pensaba, en algún momento volveremos a comprar otra propiedad mejor, o que nos genere otra rentabilidad, o incluso en el futuro, si todavía me mueve mucho, pues uno la puede volver a comprar y a recuperar, etc. Pero no fue ese dolor de, ¡ay, me arrancaron este apartamento donde viví tantas cosas! Era un apartamento que también con la renta ya estaba generando rentabilidad, o sea, estaba muy, muy libre en términos de capital. Entonces, claro, perder un activo que te está generando por una deuda que fue producto de un error duele. Y en tu ego es como, ¡ah, bruta! ¿Cómo hiciste esto solo por no pensar bien? Pero simplemente son experiencias, es plata, la plata se recupera. Lo que nunca vas a poder recuperar es el tiempo sintiéndote pobre cuando pudieras estar sintiéndote abundante. Repito, tal vez sea difícil sentirnos ricos cuando no tenemos la capacidad económica para pagar momentos de riqueza, pero todos podemos vivir momentos de abundancia. Con todo esto, siento yo que pensar de esta forma me ha generado o ha suscitado en mí este entendimiento de lo que significa saber lo que quiero, pero desprenderme del resultado. Siento que ya ahora sí interioricé esa información. O sea, tampoco te voy a decir que te vayas al otro extremo. No ahorres, no revises tus ingresos, no pongas metas financieras. No, vivimos en un mundo terrenal donde todo esto va a ser importante, ¿cierto? Y qué rico que todos nosotros vamos trabajando en nuestra riqueza, en nuestra libertad económica, en cómo podemos generar más ingresos, cómo aprendemos a multiplicar esos ingresos a través de las inversiones. Todo eso para mí es muy importante. Y eso es a lo que me refiero cuando te hablo de quiero más, pero no necesito. Listo, entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros estamos en este proceso de entender desde el plano terrenal cómo manejar el dinero, tú fijas tus metas de ingresos, tus metas de ahorro, tú haces un plan para invertir, tú haces una estrategia para poder generar más dinero, te consigues un trabajo aparte o buscas un aumento en tu cargo actual. Todo eso son estrategias de este mundo terrenal y yo creo que están perfectas y que se necesitan para poder lograr el progreso económico, para lograr impactar de forma positiva a nuestra familia. Y todo eso es súper importante porque el dinero afecta las cosas importantes de la vida. Con dinero tú puedes tener una mejor salud, alimentarte mejor, criar a tus hijos en un mejor barrio, pero al mismo tiempo yo ya viví lo que se siente tener todas esas cosas cubiertas y sentir esa sensación de escasez permanente y ese miedo permanente, que de hecho fue mi trabajo en constelaciones familiares. Yo en constelaciones familiares lo que hice fue ir a trabajar que siempre lograba tener lo que necesitaba para mis gastos, para mis ahorros, para mis inversiones, pero siempre vivía con mucho miedo y con una sensación permanente de escasez. Eso sí es sufrimiento. Porque yo creo que una persona que literalmente no tiene con qué comer, su mente está buscando cómo lograrlo. Pero tener con qué comer y estar pensando, ¿cuándo será que no voy a tener con qué comer? Eso es sufrimiento. Y es lo que yo no quiero que nadie sienta. Esa sensación de, ¿qué es esto tan horrible? ¿Cómo es posible que tengo todo esto y estoy sufriendo? Pensando en todo lo que me falta. Eso es horrible y yo no quiero que tú lo tengas que sentir. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú creas tu plan, estás trabajando en función de ese plan, en todo eso que quieres lograr,
viene un resultado que se recibe con mayor alegría. Y eso yo lo viví en junio. Estamos en julio, en junio de este año. Yo estuve súper enferma. Tenía una sinusitis terrible, pero terrible, la sinusitis de la vida. Y estuve enferma más o menos 1.5 meses, 2 meses. Y el único compromiso con el que cumplí fue mi conferencia en Venezuela, porque ya estaba requete confirmado. Yo no sentía la capacidad de cancelar ese compromiso. Pero de resto, bajé mi ritmo de trabajo muchísimo. Yo no me sentía creativa, yo no me sentía con la capacidad de grabar contenido, no me sentía con la capacidad de tener mis reuniones comerciales. Pero en mi corazón yo me sentía tan abundante que no tuve el miedo que siempre he tenido todos los meses de mi vida. Yo en ese momento pensaba, tengo que priorizar mi salud. Si hoy tengo ganas de meterme al computador, perfecto, me voy a meter, pero no me voy a sobreesforzar cuando mi cuerpo está tratando de combatir esta enfermedad que estoy viviendo. Y nunca lo hice desde el miedo. Algunas veces sí tenía mis recaídas y yo decía, Dios, no estoy trabajando nada, qué susto que de pronto llegue al fin de mes y no logre pagar todas mis cosas, pero nunca sentía este miedo tan paralizante que sentí durante muchísimos meses atrás, sino que yo decía, va a llegar, o sea, voy a encontrar la forma de que llegue, entendiendo esto como un descanso y una recuperación para mí. Ustedes no saben, logré la cifra que yo siempre tengo como cifra mínima necesaria, ¿saben? Como la cantidad que yo necesito como mínimo para poder cubrir todas las cosas de nuestro hogar. Esa cifra, exactamente esa cifra, fue la que logré hacer incluso estando súper enferma. ¿Por qué? Porque cuando tú estás más desapegado del resultado, y yo en ese momento decía, listo, si no funciona nada en este mes porque no estoy haciendo demasiado, pues yo miraré cómo hago, ¿cierto? ¿Cómo resuelvo? Por lo que te digo, por nuestras decisiones financieras previas, no es como que nosotros tengamos un fondo donde tengamos un amparo por los próximos 6 meses. No, todavía estamos reparando un montón de errores financieros, entonces todavía tenemos que estar trabajando de forma contundente mes tras mes para lograr el dinero que paga nuestras responsabilidades. Pero era tanta la sensación de calma, de tranquilidad y de abundancia, donde estoy segura y estoy consciente de que todo me llega de forma abundante, que todo llegaba de forma abundante. Entonces, reuniones que tuve hace 4 meses, ese mes me decían, ya sí queremos trabajar contigo. Personas que había contactado el año pasado, justo ese mes me decían, ve, ya retomamos el proyecto, ya queremos hacer esto contigo. Y así, sin tener nuevas reuniones, sin tener nuevos contactos, se fueron cerrando esos negocios. Todo esto te lo comparto de una forma muy amorosa. Sé que cuando estamos pasando por una situación económica difícil, pensar en abundancia es algo que genera a veces rabia, malestar y decimos, claro, tú lo puedes decir porque no te falta la comida. Yo sé eso, yo sé. Pero lo que te quiero decir es que incluso teniendo éxito económico, tú puedes sentirte en pobreza. Y eso es muy doloroso, es muy difícil y es muy retador a nivel mental. Mi invitación final, encuentra la abundancia en todo lo que tú estás haciendo. Y la abundancia está muy conectada con la gratitud. Pero no te quedes solo con la gratitud, como me pasó a mí durante muchos años. Súper agradecida por todo, pero siempre pensando en lo que sigue, en lo que sigue, en lo que sigue. Y cuando tú siempre estás pensando en lo que sigue, pensando en lo que falta, sufres mucho. Concéntrate en lo que quieres, crea un plan para eso que quieres, pero recordando siempre, no me hace falta nada. Recuerda que yo siempre te espero en mis redes sociales, donde me encuentras como Tati Uribe M. Tengo Instagram, tengo TikTok, allá nos vemos todos los días, estoy subiendo mucho contenido. También te quiero invitar a nuestra membresía Atajo al Éxito. Atajo al Éxito es un espacio donde ya somos más de 2.000 personas trabajando en nuestra versión
de éxito soñada desde dos enfoques. Un enfoque, toda la parte de implementación práctica, donde te enseñamos marketing digital, ventas, inteligencia artificial, automatizaciones. Y también vamos a tener toda la parte de conexión esencial, donde trabajaremos mentalidad, reprogramación, creencias limitantes y todas estas limitantes que finalmente están siendo obstáculos en nuestros procesos de éxito. Así que aquí abajo te voy a dejar un link, es una suscripción mensual donde pagas $14.97 cada mes y tienes acceso a las más de 60 horas de contenido que ya tenemos en plataforma, a sesiones de mentoría conmigo cada 15 días donde estamos y nos reunimos en grupo a resolver dudas y por supuesto a todas las clases nuevas que tenemos cada semana. Te mando un abrazo muy grande, gracias por estar aquí y tú y yo nos vemos la próxima semana. ¡Chao!